O sea, neta, Jerry, no, me estás matando. Me Eso, voy bro, a calentar. Eso es lo que yo pienso. No, vato, no puedo, neta. Te la bañaste ¿Por qué? ahora sí. ¿Por qué, Otto? Banda, bienvenidos a El Púlpito Podcast, su podcast favorito. No lo niegues. Si no te has suscrito, suscríbete. Si no has dejado comentario en los podcasts anteriores, pues déjanos comentario en todos los podcasts. Quieren dar miedo, pero el miedo ya no manda. Rompo cadenas, quemo sus dogmas. Y desde el púlpito contra suenan las bombas. Oye, ¿qué le tienes que decir a la banda que nos pregunta qué onda con la rola que pones de fondo? Confiesa lo que andas haciendo. Confiesa lo que andas haciendo. Hicimos un demo para... Es un experimento. Es un experimento, ahí se los dejamos. Ahí se los dejamos, Que- pero pronto se va a sí. materializar. Sí, es un experimento que se hizo, pero bueno, ahí se los dejamos. Entonces, nada más. Nada más. Sí, nada más. Para no dar malas ideas. Pues bienvenidos. Bienvenidos. Un episodio más, amigo. ¿Cómo Sí, andas? amigo, gracias a Dios. Bien. Chido. Sí, pues como te digo, siempre Dios nos sostiene de donde estemos. Así Ayer es. iba yo manejando y Dios me hacía recordar esa parte en donde si creemos en un Dios todopoderoso, vamos a estar bien. A mí no me ha quedado de otra, amigo. Lo he hecho estos días hasta por defensa propia, con mi esposita ahí recuperándose lentamente. Sí. Va a tomar tiempo. Ella le está echando los kilos. Ahí la lleva con sus ejercicios pulmonares y demás. Ha requerido de estudios, de cuanta cosa, pero confiando en Dios, amigo. Sí, amigo, así es. Y hemos visto milagro tras milagro, así que ahí Sí. vamos. Sí, no, ha sido semanas muy difícil. Tu familia, la familia de mi Tú esposa, también, tu cuñada, ¿no? mi cuñada, estuvimos ahí orando, estuvimos ayunando. La mamá de una chica de la iglesia se intoxicó, sin querer tomó ácido y estuvo grave, en la iglesia estuvo grave. Han sucedido muchas cosas, pero yo le dije a la iglesia, hemos ido viendo la paz de Dios en cada cosa y su respuesta. Así es, también puedo decirlo así. He visto la respuesta de Dios aún Sí. en medio de Sí, también del estuvo caos. mi esposa, mis niñas muy malas de temperatura, casi 2 semanas. Liesel se llenó de granitos, Imagínate. estuvo también. Liesel mucha va a cumplir temperatura. años. Mi Liesel cumpleaños. Para cuando vean esto, ya los cumplió. Ya las cumplió. Felicidades. Felicidades a mi Lisita. Sí, amigo, pero gracias a Dios saliendo. Y yo creo que todo, mientras estemos con Dios, todo va a ser mejor. Así es. Y no sé qué tal estuvo tu púlpito. ¿Eres de los que aprovecha la Semana Santa para hablar de esas cuestiones o no? Sí, ahí en Semana Santa sí trato de hablar Yo también. del tema. Creo que No no podemos. siempre, pero sí. Pero creo que hay Es un buen pretexto. el Día de las Madres no hablo del día de las mamás, el Día de la Yo Mujer sí no hablo de las trato. mujeres. Sí, Le no son. trato. Si Sí, Dios me sí, pone otra cosa, pues Sí. Pero bueno, en general no uso la fecha que pasó para predicar. Realmente voy siguiendo lo que voy sintiendo de parte de Dios y lo vamos. ajá. Ya cuando te piden predicar de algo, pues ya predicamos Sí. de eso. Pero normalmente Semana Santa siempre hablo y exaltamos y glorificamos el sacrificio de Jesús, el poder de la resurrección. Yo Y bueno, también para mí celebré sí, Santa sí es importante. Cena, ahorita te platico. estuvo Sí, chido. sí, está. Entonces para mí sí es importante. Y hablé algo bien padre. La verdad es que este fin de semana prediqué en 2 lados y me dijeron, Día de Resurrección, lo que tú quieras. Sí, Entonces sí. dije, bueno, voy a matar 2 pájaros de un tiro. Ah, ok. Voy a sacar el mismo mensaje para los 2 lados. sí, Así sí. que estuve pues orando, pidiéndole a Dios qué hablaba y Dios me habló acerca de la resurrección. Ok. Entonces le puse a mi mensaje, la muerte no tiene la última palabra. Toma, qué bonito título. Entonces para mí fue muy importante porque uno de esos días cantaba a Dios y decía, no sé dónde estuviera, ¿no? Si no me hubieras alcanzado. Y yo en la adoración yo le dije a Dios, yo sí sé dónde estuvieras si no me hubieras alcanzado. Sin duda estaría muerto, sin duda estaría en adicciones, seguro estaría en la cárcel por toda la gente con la que... Yo también, ajá. Entonces le doy gloria a Dios y por su gracia, por su amor en nuestras vidas. Entonces creo que
Domingo a mí me recordó cuando Dios me alcanzó, porque Dios me tocó un día de resurrección, un domingo. Qué bonito, ok. Y para mí es importante los domingos de resurrección, no por lo que hizo en mi vida, sino por lo que representa. Entonces, hay versículos en la Biblia, te voy a decir uno. Entonces, bueno, ese fue mi púlpito, pero Juan 11:25, que todo el mundo lo debe conocer, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creo que ese versículo lo hemos leído toda la vida. Pero lo que Dios me enseñó este fin de semana es que yo le preguntaba: tú eres la resurrección y la vida. Y hay muchos versículos respecto a esto, pero me pude dar cuenta que a lo mejor muchos ya lo descubrieron. Yo apenas Dios me lo hizo sentir así como algo real a mi vida. Que la resurrección no es una acción. La resurrección no solamente es un regalo para los que creemos en Cristo, sino que la resurrección es una persona, es Jesucristo. Entonces, cuando dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida, Es yo, o sea, es decir, Él se presenta como decir, como resurrección. yo soy la resurrección. Ajá. No es un regalo de Dios, Sí, es Él mismo. Cuando recibimos la resurrección, es Él mismo. Entonces hablaba que Él se presenta, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces enseñaba que la vida eterna no viene cuando moramos. La vida eterna viene y la vivimos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Exacto. Entonces la vida eterna no comienza cuando nos despedimos. La vida eterna empieza, bueno, Porque somos eternos. Pero él dice: el que está muerto vivirá. Somos a veces zombies, muertos andantes, que cuando Jesús entra, pues ya empezamos a vivir la vida eterna con Cristo. Entonces es un regalo de Dios que la resurrección y la vida la vivamos todo el tiempo, sea parte de nuestro diario. Es decir, que si la resurrección y la vida está en mí, podemos orar por Lore, podemos orar por quien sea, porque la resurrección está ahí con nosotros. Okay. Sí, eso es algo que a mí me impresionó. Entonces, bueno, toqué algunos versículos, un montón de versículos, y lo hice grande para ver, porque estaba predicando así desde lejos. Entonces, terminé con una frase y ahí empieza mi enseñanza. Decía: si Jesús es la resurrección, exige una respuesta de tu vida. Ok. ¿No? Si tú crees en Dios como la resurrección y la vida, actúa como tal. Esa creencia te exige una respuesta. O actuar de determinada manera. No se puede escuchar que Jesús venció la muerte y seguir viviendo como si nada. Ahora, una pregunta cruel. Ok, hubo 20,000 personas. Un éxito rotundo. ¿Cuántos de ellos han entendido eso? Hablando del evento. Sí, hablando del evento. O sea, no critico el evento es una bendición y lo que sea. Pero yo pregunto, ¿cuánta de esa gente? ¿Qué pasaría si todos tenemos esa llama encendida de esos 20,000? No, pues nos vamos multiplicando. Entonces, tiene que haber una respuesta de creer eso. Entonces enseñaba acerca de un hombre que se llamaba John Harper, era un pastor en el Titanic, ¿no? Entonces cuento la historia y bueno, ahí la van a subir porque la grabó mi hermano, ahí la subimos y la comparto. Pero John Harper era un pastor que se subió al Titanic, él lo invitaron a predicar a Estados Unidos, entonces él venía de otro lado. Y resulta que él iba con su niña Nana, con su cuñada, y dice que todo iba perfecto, había glamour, había excelencia, había riqueza, había todo en el Titanic, y de repente se atraviesa el iceberg y chocan y se empieza a hacer el caos que siempre, que todos conocemos. Entonces, el asunto es que John Harper lleva a su niña y a su cuñada al barco y lo deja y dice, y empieza a gritar: mujeres y niños y los que no son salvos primero. Wow, ¿sí? Él así gritaba. Entonces la pregunta es, ¿tú habías escuchado a alguien darle la prioridad a los que no conocen de Cristo? Yo, la neta celestial, todo lo que hago es para darle su prioridad. En la iglesia, nuestra forma de hacer iglesia, las instrucciones que todos tienen, pero lo es porque precisamente creo que se perdió. Exacto. O sea, vato, deben de ser la prioridad.
Tú si te pelas ya sabes a dónde te vas. Él no es salvo, vato. O sea, Exacto. la prioridad, los lugares los mejores lugares en la iglesia, la mejor atención, la mejor sonrisa, el cafecito que les damos, es para el que no conoce el que y no les conoce. hacemos unas fiestas y todo. Pero los que tenemos el privilegio de ser evangelistas, pues lo tenemos más claro. Claro. Pero siempre es nuestra pelea con la iglesia y con Sí. todos en general. Vato, es el que no conoce y lo viste feo, lo rechazaste, es el que entró borrachito y lo mandó. Ujú. No manches. Y es él que- así decía en el Titanic, El Titanic. niños, mujeres y los que no son salvos, son primero. salvos. Entonces, ahora yo decíamos en el podcast anterior, cómo utilizamos de repente un meme burlándote de una creencia como el Papa Ujú. y alejas a los que no son salvos. Sí, O sea, le cierras la puerta completamente porque van a decir, todos son iguales, sí. ¿no? Son irrespetuosos, faltosos, ignorantes Sí, y todo eso. lastimamos a veces Lastimamos. en nuestro afán de mostrar Ajá. la verdad que ya Que conocemos. ya conocemos. Y nuestra prioridad tendría que ser que la gente conozca a Cristo por lo que somos. Exacto. Entonces, John Harper gritaba, mujeres y niños y los que no son salvos primero. Botana. Entonces dice que él iba, el agua se metía por todos lados y él iba y le decía a una persona que estaba agarrada no sé, en algún lado y le decía, ¿eres salvo? No, conoce de Jesús. Había gente que le respondía, sí, quiero conocer de Jesús. Había gente que se burlaba, había gente que le decía, pues no estás viendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo recordaba que hace algunos años estaba yo desayunando en casa de mis papás y de repente se oyeron unos disparos y se oyeron así como en el zaguán. Entonces empezamos a oír gritos y dijimos, ya, le pegaron a alguien. Entonces salimos y enfrente de la casa de mis papás hay una tortillería. Así enfrentito, te das cuenta que yo voy a las tortillas, sales y ya, está cerquita. Entonces el chavo que vende las tortillas pues estaba desangrando, le habían robado y lo dispararon para pues, matarlo. Entonces le pegaron en la pierna. Entonces, háblale a la patrulla, fuimos los primeros que lo vimos ahí tirado. Háblale a la patrulla, a la ambulancia, ya nos metimos, empezamos a llamar. Y mi mamá se agarró y se metió a la tortillería. ¿Cómo le hizo? Quién sabe, pero ya estaba adentro. Entonces empezó a decirle al hombre, oye, ¿conoces a Jesús? Y el hombre, señora, ¿no está viendo lo que está pasando? Y mi mamá le dijo, pues por eso, porque te vas a morir, ¿conoce de Jesús? Y me acordé cuando yo estaba preparando esto. Entonces ya llegó la ambulancia, se lo llevó al vato y bueno, ahí sigue el vato. Pero me acordé de eso, porque lo que hacía John Harper era darle prioridad a los que no conocían de Cristo. Entonces dice que mientras él compartía, ya se fue su hija en el barco salvavidas y el barco se parte. ¿Te acuerdas de esa escena? Se parte el barco y cae John Harper al agua, toda la gente cae al agua, se vuelve un silencio absoluto. Y John Harper, colgado de algo, una tabla o lo que sea, pataleaba y se acercaba a los que se estaban muriendo y les decía, ¿conoces de Jesús? No manches. ¿Conoces de Jesús? Y entonces había una persona que le gritó, ¿conoces de Jesús? Y le dijo el hombre, no conozco de Jesús. Le dijo, tienes que conocer a Jesús. Y se alejaron por un tiempo, se alejaron por esos momentos y John Harper de lejos gritó, hey, ¿ya aceptaste a Jesús? Y el hombre le dijo, ya acepté a Jesús. Dice que dentro de lo que estaba sucediendo, la voz de Harper se fue alejando y se perdió John Harper, murió congelado. Como muchos. Tiempo después, este hombre da el testimonio y dice, ¿Vivió? ¿Él sí sobrevivió? el que conoció a Jesús sobrevivió. No manches. Y dio su testimonio y dice, yo fui el último alcanzado por John Harper. No, vato. Qué perro. No dice el nombre, pero dicen que ese hombre el día de hoy ha hecho muchas iglesias y ha sido uno de los ministerios más grandes en Estados Unidos. Nada más con ese testimonio. John Harper. Entonces decía que no todos los héroes tienen capa. Ujú. La mayoría de los héroes en Cristo mueren. Pero los que mueren en Cristo, tiene que haber una manifestación de creer en la resurrección. No, amigo, qué perra historia. Y qué perra enseñanza. Entonces, Jesús es la resurrección. Jesús es la Demanda una resurrección. respuesta de nuestra parte. Y que nuestra vida vive en resurrección todo el tiempo. O sea, la resurrección no viene solamente porque creemos que cuando Cristo venga, dice que iremos, primero los que están muertos y luego los que hayamos quedado. Va a haber una resurrección, una transformación. Pero ya vivimos la resurrección, amigo. Exactamente. Por eso podemos orar por un enfermo y un enfermo, dice la palabra, que ellos sanarán.
¿no? Entonces, ¿dónde están las cosas que Dios nos prometió? Dijo que haríamos mucho más cosas que Él. El asunto es que se nos ha olvidado orar por la gente. Sí. Y se nos olvida que aun cuando a veces oras y no hay respuesta, en el ajedrez de Dios algo pasa. Te voy a platicar algo con mi esposa antes de decirte de mi púlpito. Sí, sí. Ella entró al hospital por un dolor agudo en el oído. Y yo me acuerdo que oraba así. Ella se revolcaba de dolor, amigo, en el oído. Pero era un dolor insoportable. Y yo le decía, Dios, hazme paro. Ni siquiera te estoy pidiendo para mí. Te estoy pidiendo para ella. Solo quítale el dolor. Ni siquiera te estoy pidiendo, sánala. O sea, nada más hazme paro. Quítale el dolor para que no sufra. O sea, haznos paro. Bueno, no se lo quitó. Y yo, chale, Dios, qué mala onda me cae. Sí, pues así piensa uno. Y hasta hice una prédica de enojado con Dios, donde les decía, mira, lo más tonto que podemos hacer es enojarnos. Pues sí. Y además sobre todo porque nos advirtió que íbamos a vivir aflicción, entonces sobre advertencia no hay engaño. Y yo les decía, no sé por qué a veces actúa Dios así, pero sí sé otras cosas. Bueno, hubo otro púlpito al respecto, pero ese dolor intenso hizo que buscáramos a un otorrino. El otorrino le detectó la meningitis. Esa meningitis que después se transformó en meningitis o sea, a fin de cuentas, el dolor hizo que llegáramos con un infectólogo y él se diera cuenta de la gravedad no solo de la meningitis convertida en meningitis, sino de que ya tenía 1 litro de pus en el pulmón y se iba a morir. Sí. Entonces, si no hubiera tenido ese dolor agudo en el oído y se le hubiera quitado, no te das cuenta. Nunca llegamos con el infectólogo. Y si hubiera tratado nada más como no como meningitis, o tal vez nada más una meningitis, pero se seguiría sintiendo mal y no entenderían por qué, y era por la cuestión del pulmón. Tenía una parte muerta ya del pulmón. Le quitaron 5 centímetros cuadrados del pulmón derecho. Entonces ahí ves cómo Dios, o sea, lo digo para que no se desanimen como a mí me pasó. Tú dices, tenemos el poder y todo, y hay veces que Dios no lo hace porque va a ser un milagro después. Sí. Y te tienes que dar cuenta de cosas, y Dios acabó haciendo el milagro. Mi esposa debía haberse muerto, no está muerta, salió bien de la operación, la lleva, entonces pero ella vive con el espíritu de la resurrección. Exacto, y nunca perdimos la fe. Entonces no te enojes si a veces la oración, la respuesta no es inmediata. En el ajedrez de Dios algo va a pasar después. Sí. Tú sigue orando con fe y declarando. Sí, es que eso es lo importante, que nosotros recordemos que el milagro de Jesús, bueno, lo que hizo en nosotros es para que en las aflicciones las pasemos con Él, no para no tenerlas. Eso es lo que le explica a la balanda. Ajá. Él dice, voy a estar contigo en la aflicción. Sí. No te voy a librar de la aflicción, nos librará de algunas o nos las va a aligerar, pero es pasar la aflicción con Él. Con Él. Exacto. Entonces, esa es la parte interesante del cristianismo. El cristianismo no se trata de gente perfecta, se trata de gente que vive la vida con Cristo. Con todo y los problemas. Y siendo cada día perfeccionando. Por eso dije, no puedes no tener un cambio, una respuesta, una reacción. Algo tiene que cambiar en tu vida. Entonces creo que tenemos que dejar claro que un cristiano es una persona imperfecta, viviendo la vida eterna, viviendo en resurrección, pero en un proceso de aprendizaje y de cambio todo el tiempo. Constantemente. Constante. Y bueno, mi púlpito yo igual aproveché, no siempre lo hago, pero aproveché esto de la resurrección. Y titulé mi mensaje Reconcíliate con Dios. Y hablé de la traición hablé de 2 eventos que ocurren alrededor de esos momentos, de la traición de Judas y de la traición de Pedro. Y les hacía ver cómo fue exactamente el mismo pecado. Y de hecho, si me apuras tantito, les explicaba, fue más escandaloso el de Pedro. Sí. Porque había muchas más personas,
No lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Dice la Biblia que una ya fue con juramento. Te juro que no lo conozco. Y maldiciones, y había un chorronal de gente. Oye, Judas por lo menos le dio besito. Y había menos gente, no estaban ahí las multitudes, no solo los guardias, los 2, 3 discípulos y Jesús. Y pero entonces les describí la traición, cómo fue la de Judas, cómo fue la de Pedro. Y fue más escandalosa la de Pedro. Pero la diferencia radica en que mismo pecado, pero actuaron de 2 maneras muy distintas. Judas, sabemos la historia, va. ¿Qué crees? Que algo me voló la cabeza, que ahorita me das tu punto de vista. Solo hay una versión que dice que Judas le dio remordimiento. Y fue a la iglesia y les devolvió las monedas y no se las recibieron, le dijeron es tu bronca, se las aventó, eso el terreno lo compraron aquellos, él nada más les aventó las monedas, fue y se ahorcó. La mayoría de versiones dicen que se arrepintió, no que le dio remordimiento. Y en el original busqué la palabra y sí es arrepentimiento. Eso me hace pensar, yo toda la vida había pensado que Judas no había sido salvo, pero bueno, quizá se arrepintió. Habría que tocar quizá luego el tema del suicidio, si un cristiano puede suicidarse y todo ese rollo, que desvivirse, que yo creo que sí, porque yo estuve a punto de hacerlo y ya estaba convencido de mi salvación, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces les digo, mismo pecado, más escandaloso el del Pedro, 3 veces lo negó. Y luego dice que la tercera, Lucas describe, es el único que dice que Jesús justo en la tercera vez lo volteó a ver. Le pasó como el Chavo del 8 con el profesor Girafales, vato, de que todos se canan y el profesor Girafales es un bruto. Y todos lo escuchan así. Dice que cuando la tercera vez no lo conozco, Jesús lo volteó a ver. ¿Te imaginas, vato? El oso, y ahí fue cuando dice la Biblia, se acordó de lo que Jesús le había dicho, se echó a correr llorando, ¿no? Entonces, Judas fue y se ahorcó, pero Pedro no se ahorcó. Sí, ya tengo la respuesta, ya sé. En eso resucita Jesús, se les aparece a sus discípulos, están pescando y les grita, ¿ya pescaron algo? No. ¿Tienen hambre? No lo reconocieron. Echen las redes de ese lado. Las echan y pescan un chorro, ¿no? Ya. Y es cuando dice la Biblia que su discípulo amado, Juan. Dijo, es el Señor. Fue el primero que lo reconoció. Entonces, el Pedro dice que se puso la playa y se aventó al agua y le nadó. No se esperó en lo que llegamos a la orilla. Entonces, y Jesús ya les había preparado una fogata. Comidita, y se echaron el asado. Sí. Entonces yo les dije, vato, ¿cuántos aquí hemos pecado? Todos. No nos gusta la palabra, pero ¿cuántos aquí hemos traicionado a Dios? Todos. Pecar es traicionar a Dios. Sí. Le dije, les decía, hay 2 formas de actuar. O te ahorcas. ¿Cuántos han ahorcado su vida con Dios? Se van de la iglesia, ahorcan su relación con Dios, matan su espiritualidad porque fallaron y cómo voy a regresar o no puedo con este pecado. Matan o aplicas la Peter, fallaste escandalosamente, todo mundo te vio, no fue 1, 3 veces o más, pero él esperó a ser redimido. Claro. Y terminó reconciliado con Jesús echándose un asado. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Judas no se ahorca? Hubiera disfrutado de ese mismo asado. Entonces yo le decía a la banda, reconcíliate con Dios. Jesús ya le había dicho a sus discípulos lo que iba a hacer. Sí. Entonces yo digo, Pedro fue bien abusado, oye, va a morir por nosotros en la cruz. Sí. Pues ya me espero, ya la regué, o sea, ya me espero, o sea, me va a redimir. Y el Judas se ahorcó. Entonces yo le animaba a la banda, no te ahorques, no mates tu relación con Dios. Espérate a ser redimido, reconcíliate con Dios. Básicamente, ese fue el asunto. Y les decía, Dios quiere que recuerdes lo que hizo por ti. Entonces describimos lo de, pues hicimos el memorial de la Santa Cena, muy bonito y demás. Pero me quedó volando en la cabeza, pues estas preguntas que quizá
nunca sabremos hasta que estemos en la presencia del Señor si Judas fue salvo o no. No, Yo digo que no. creía que no, pero todas las versiones y todos los evangelios dicen se arrepintió. Solo Sí. la Nueva Traducción Viviente lo maneja como remordimiento. No, yo creo que no, que él no fue murió y fue al infierno. ¿Por? Bueno, ni siquiera por la traición de Jesús, sino por haberse quitado la vida. O sea, ¿tú sí crees que un cristiano no puede suicidarse? No, yo Por no. fin una en la que no estamos de acuerdo y la chocamos. Pues sí, porque de eso se trata. No, yo creo que... O sea, O sea, ¿tú crees yo creo que que un cristiano no puede quitarse la vida? bueno, sí puede, pero no va al cielo. Canijo, por... Yo creo eso. Ok, no soy... Porque mira, ahorita estabas diciendo y ahí me vino un pensamiento. Dijiste que los dos traicionaron, ¿no? Ajá. O sea, esa es la primera. Los dos traicionaron, los dos cometieron un acto grave, uno traición y el otro negación, pues ahí se van. Ajá. Pero una parte en donde Pedro sí tuvo la revelación de quién era Jesús. Estoy seguro que la tuvo. Sí, de hecho dice la Biblia que le dijo, Pedro no te lo reveló ni carne y sangre. Ajá. Porque le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Hijo de Dios. Pedro estuvo declarando lo que Jesús era como ningún otro. Sí, Por eso con él fue el que se ensañó Satanás, sí. Lo ¿Por pidió qué? zarandear. Ajá. porque es el que estaba teniendo la revelación de quién era Jesús. Entonces, esa es la pequeña, enorme diferencia entre Pedro y Judas. Porque, por ejemplo, dice aquí Pero Juan. entonces eso es independiente a lo de quitarse la vida. Sí, pero ahí te va. Dice, segunda de Juan 13:27. Después del bocado, Satanás entró en él. Ok, En Pedro no. ok. Entonces, una persona... Pero Con tú no Satan- crees que un cristiano pueda, influenciado por demonios, quitarse la vida. Sí, sí puede, pero no va a ir al cielo. ¿Por qué no? Bueno, eso es lo que No, yo por creo. eso, pero ¿por qué no crees que no? Pues porque, pues no. O sea, mi sentido es que, a ver, soy cristiano. ¿Por qué me quitaría la vida? Por depresión, por problemas, por deudas. Simplemente el hecho de no confiar en Dios es pecado. Pues sí. Y morir con esa actitud de que Jesús no es suficiente para salvarte, es una negación de tu salvación. Pero estás siendo atribulado por Satanás, estás confundido, estás en un momento de crisis, Estás atrapado. de enfermedad mental, de chamucos. de Yo creo, todo. es que yo creo eso. Ok. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios sí puede ser atacado, pero no puede ser poseído. No. Y esa es una gran Sí, sí, diferencia que mucha gente, creo yo, que no entiende. No, yo lo entiendo perfecto, pero yo sí creo que atormentado por demonios, no poseído, Ajá. te puedes quitar la vida y pues eres salvo. Yo no creo que la salvación se pierda. Pero yo lo creo desde que me pasó, Bueno, sí. porque yo creía justo como tú. Y todavía los 2 primeros intentos de suicidio, de desvivirme, hasta que ahí poner el Igual bip. que- Yo no me había entregado a Cristo. La tercera vez, yo ya me había entregado de lleno a Cristo, ya servía a Dios. Creo que en tu podcast, cuando nos Ujú, sí conocimos, me lo dijiste. comenté. Entonces, ahí cambió todo, porque ahí yo estaba, era algo muy raro, Jerry. Estaba yo, como cuando eres hijo de Dios, estás seguro de que eres hijo de Dios. O sea, hay una No. seguridad Sí, especial. Entonces yo estaba convencido de mi salvación, pero estaba deprimido, estaba mal. sí. Entonces, de hecho lo intenté, nada más que Dios no permitió que me saliera. Entonces, después ya conociendo un poco otros casos de pastores que se han quitado la vida, que hay casos que es por un desequilibrio químico en el cerebro. Ujú.
entonces no se tomó la pastilla el pastor que le regulaba esa química, Sí, hay un pastor entró que depresión entonces yo siento que por lo menos en mi caso me hubiera salvado. Digo, puede ser algo muy jalado No, ¿sabes? pensar. Sí. Y en el caso Mucho. de pastores así, yo creo que sí, en casos muy extremos puedes ser influenciado por demonios, no poseído, a tal grado que cometas la locura y que no pierdas tu salvación. Sí, pero... No creo que el que se suicida pensando en ya me quiero ir con Dios sea Sí, salvo. pero No sé si me sí, explico. no, sí te explicas. El asunto es que es muy delicado ese mensaje porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Sí. Entonces, creer que vas a ir al cielo por justificar que te atormentan, eso puede ser un camino muy peligroso, amigo. Sí. No, Entonces, por eso no es algo que ando predicando. ¿Va? Sí, no, pero sí creer que si me desvivo porque yo creo que soy salvo, eso puede ser una mentira del corazón, Sí, no. no del espíritu. Eso yo lo dijo que lo analicé ya después. Sí, no era sí, mi sí. sentimiento en el momento. En el momento yo era Pero a lo muy mejor- triste y me quería quitar la vida. No andaba pensando en, ¿me la voy a quitar? ¿Me voy a salvar? Porque sí me siento salvo. Ajá. No. Lo analicé después. Sí, Dije, vato, nunca perdí la certeza de mi salvación. Y no sé, cambió Sí. mi perspectiva. Creo que sí, un cristiano atormentado por demonios puede quitarse la vida sin perder su salvación. sí, no, yo creo que es parte del... Pero creo que el que se quita la vida pensando en quitársela para irse con Dios, no se va a salvar. Sí, pero a mí se me hace mucho ruido eso, porque dices, a ver, estoy seguro que lo que me atormenta, el espíritu de resurrección me va a librar. ¿Estoy seguro que qué? Que el espíritu de resurrección, Dios, Ajá. Jesús, me va a librar de lo que estoy viviendo. Ujú. ¿Cómo? O sea que nuestra esperanza siempre... Es que tú estás creyendo que yo veo el desvivirme como para irme con Dios. Y no. Pero es que no dijiste eso. Si ¿Qué no, pensabas, por ejemplo? Era lo que te iba a decir. Nada más estás tan influenciado por demonios que solo quieres terminar el dolor. O sea, neta, Jerry, no, me estás matando. Me voy bro, a calentar. Eso es lo que yo pienso. No, vato, no puedo, neta. Te la bañaste ¿Por qué? ahora sí. ¿Por qué, Otto? 10 segundos más tarde. O solo quieres terminar la Sí. tristeza. Por eso yo mismo te digo, el que cree, el que busca el desvivirse pensando en irse con Dios, no creo que sea salvo. Sí, sí, sí. El que Pero por la influencia de demonios tengo tanto dolor que se quiere quitar la vida, no está pensando en me la quiero quitar para irme con Dios, está Sí. pensando en me la quiero quitar porque ya no aguanto este dolor, me la quiero quitar porque ya no aguanto esta tristeza. sí, yo sí entiendo Es esa lo- parte, es lo- sí. No sé si se Sí, es una está parte confuso. muy confusa, Ajá. pero sí te entiendo. Pero es que lo que te digo, Qué chido que hablamos de este tema por fin. No, es sí, es súper no, sí, pero controversial. esto es Es de súper Don Judas, ¿no? Ajá. De Don Judas porque tomó una decisión. Pero sigo creyendo que tiene que ver con lo que dice aquí, que Satanás entró en él. Ok. O sea, una persona que no es cristiana, que no Satanás conoce de entra Jesús, en él. pero No. no conoce de Jesús, muchos no toman esa decisión. O sea, el Sí. nivel de desvivirse es muy mínimo a Ajá. comparación de los que viven toda la vida con una tragedia, con una desgracia, con una no sé, con una parte de su cuerpo, con lo peor de su vida. Porque estamos hechos para soportar muchas cosas. Ujú. Y no todos vivimos lo mismo y no todos estamos soportando lo mismo, ¿no? Pero sí esa parte que te influencia, esa parte que le posee a la gente y pensar que esa parte de decir, es que yo soy salvo, pero ya no quiero aguantar por eso, o sea, no, es muy delicado. O sea, sí te entiendo que dices tú, ya quiero acabar, pero una mente sana nunca va a pensar en quitarse la vida. No, por eso te digo que es una enfermedad mental. Sí, es una enfermedad. Muy gacha. Ahora te voy a decir por qué también lo creo. Y muchos no se desviven. Sí. Les exacto. pasó lo que a ti, Sí. ¿no? Que y Dios bendito los libró, gracias a Dios. nos libró.
Algo que No te empecé a conociera. ver, algo que empecé a ver, no sé si has visto estos casos de niños que se desviven Sí. porque sus amigos les empiezan a decir que se desvivan. Sí, el bullying. Y pero es más que bullying, es quítate la vida, ya no sufras, ta, 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 ta. Y es del diablo a través de amigos. Ya olvídate que está enchamucado, que el diablo a través de amigos, una persona emocionalmente frágil, que morrito que entregó su vida a Cristo en su momento, pero emocionalmente frágil, y sus amiguitos lo influenciaron a quitarse la vida. Yo creo que sí se salva. Pues no sé, amigo. Eso, digo, son temas muy complicados. Está complicadísimo. Pero bueno, yo creo que Pero hay una parte de la lo que nos- inocencia ajá. que yo creo que hay una parte de la inocencia en donde Dios, siempre digo, va a justificar de alguna manera, pero eso es en su gracia. Yo no puedo decir a los 5 años, a los 7 años, Sí. yo no sé. Ética situacional, O sea, quién sí, sabe. algo que lo empujó, un desequilibrio mental, digo, a lo mejor se aventó, corrió y lo atropellaron, no sé. Sí. Porque aunque sucedan desgracias, Dios tiene el control y Dios sabe si está con él, ¿no? No sé, eso sí. Oye, ando de chismoso ya. No, Nada está más bien. para saber tú qué piensas, porque me llama mucho la atención. ¿Tú crees que Judas no se salvó? Ya No, nos yo dijiste. creo que no. ¿Tú crees que Saúl se salvó? No, tampoco. Tampoco. Ok. No, Ok, pero ok, mira, ok. yo Yo es igual, no sé. hay una ocasión que sí me vino un pensamiento suicida Ajá. una vez. Ah, pero no lo hiciste. No. O sea, pero fue de darme cuenta. Esta voz sí la desconozco. Ok. Porque yo sé que he aprendido a escuchar la voz de Dios desde muy chavillo. Ajá. Yo sí sé reconocer cuando es Dios. Sí. Soy atento a muchas cosas, entonces yo sé reconocer la voz de Dios. Cuando es Dios y cuando no es Dios. Unas veces pues uno es medio menso y hace cosas, pero la voz de Dios sí la conozco. La voz de Satanás, como se me hizo desconocida, me espantó. Ok. ¿Sí me explico? Entonces fue un tiempo en donde esos momentos de crisis económicas duras, yo trabajé, siempre he trabajado y siempre he tratado de luchar por mi familia, por mi esposa, por mis niñitas, estaban chiquitas. Recuerdo mucho que fui a un cajero y me dijo la persona, ya te deposité, entonces ya salí, fui a cobrar, esperaba ahí y nada. Y ya, no, brother, ya te juro por mi madre que ya te deposité. Nada. A ver, dame 10 minutos, ahorita lo checo, ya sabes. No sé si te has encontrado gente así. Y volví a ir al cajero, nada. Bro, aguántame 40 minutos, ahorita voy. Yo ahí en el carro esperando. Voy, ya bro, chécale. Nada. Ah, Vino qué un desgraciado. pensamiento de Satanás y me dijo, si no estuvieras, nada sufrirías. No, man. Y me espantó esa voz, yo dije, y me puse a llorar en el carro, amigo. Me da sentimiento porque empecé a llorar en el carro y le dije, Dios, líbrame de esto, esta no es tu voz. Y me puse a llorar. Ujú. Me regresé a mi casa sin dinero otra vez, Sí. pero con esa voz de decir, Satanás me invitó a quedarme. Sí. Y bueno, ha habido esas ocasiones en donde yo he tenido que ir a Dios y decirle, no puedo, Ayuda. ayúdame, pero sí es importante que no caigamos en ese juego, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso Sí. y es terriblemente engañoso, por eso la gente promueve, Lo peor que te pueden decir es, sigue tu corazón, no, ya valiste. es lo más diabólico que puede alguien decirte, sigue tu corazón, Sí. para la carrera, sigue tu No, corazón, no. para enamorarte, sigue Para tu corazón, lo que sea, no lo sigas. La Para Biblia abrir la dice, iglesia- te engaña. el corazón es engañoso. Por eso yo pienso que esas decisiones que tomó Judas sí fue siguiendo su corazón. Porque yo más creo que bien- no lo decía con mala intención. Decía, bueno, que vaya a un juicio, lo van a encontrar inocente. Pues, Yo creo que sí fue deliberado porque el chanclas entró en Sí. él, como dices. pero lo engañó. Porque el trabajo de Satanás es engañarte, creer que lo que haces es bueno. Ese es el punto. ¿Y por qué después le remordió la conciencia? Pues igual, lo que hace Satanás es torturarte. Porque dijo, les di a alguien inocente.
Ya cuando Sí, porque como que entró en sí. yo estoy seguro, amigo, que a Satanás le encanta torturarte con tu conciencia. Sí. Por ejemplo, una persona, hablemos de ese tema de la infidelidad. Ajá. Mira, está bien bonita, mira, está bien joven, mira, No pasa nada. no pasa nada. Ok, en cada tema. Te va a empujar a hacerlo y después te va a decir, pues mira, tú lo hiciste. Sí. Y es donde empieza el terror Yo siempre les psicológico. digo, vato, el diablo juega sucio. Y es donde golpea empieza, abajo. amigo, el terror, el miedo, la inseguridad, la realidad de tu vida, pero te engañó. Por eso creo que Judas fue engañado, bueno, poseído, usado, y luego... Y luego, sí, ¿no? Y está bien gacha la respuesta que le dieron los del templo. sacerdotes. La versión dice, ¿cómo dice? En pocas palabras, haz lo Es que tu problema. es tu problema, haz lo que se te dé la gana. Sí, pero es la diferencia, amigo, de Pedro. Sí. Pedro tenía dentro de su temor el amor. Porque a mí esa parte de decirle, cuando le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Tú sabes, sí te amo. Y después, Pedro, hey, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Ahora, te amo. ¿qué hay de la versión? Porque también eso lo leí en el mensaje, aunque no me centré en eso. Hay un evangelio donde dice que las primeras 2 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le contestó, te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Y la tercera vez dice que le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y él le dijo, chale, tú sabes que te quiero. ¿Tú has estudiado eso? Sí, Yo no. lo he oído, no lo estudié de esa manera. Lucas hace esa especificación que primero le dijo, ¿me amas? Y él le dijo, te quiero. ¿Me amas? Te quiero. Y luego le dijo, ¿me quieres? Y yo lo entendí ya como que más a Pedro en el sentido de, vato, antes era muy hablador. Contigo hasta la muerte, Pedro, ¿me vas a negar? No, era bien hablador. Sí. En eso lo niega 3 veces. Cuando Jesús llega a él y ahora le da la oportunidad de reafirmarlo 3 Sí. veces, Pedro como que ya no se animó a hablar de más. ¿Me amas? Pues la neta te quiero. O Sí. sea, no puedo decir que te amo después de lo que hice. Sí. No sé, como que siento ese momento de un Pedro ya muy transparente, muy sincero, menos hablador, de contigo hasta la muerte. La neta te quiero. Sí, pero es que yo creo que al haber convivido con Jesús era imposible no amarlo. Ujú. O sea, Puede ser. uno se encariña con No, la pero gente, me refiero amigo. a que a veces decimos amar, pero no hacemos todo lo que implica realmente amar. Sí. Entonces yo creo que ahí era un Pedro muy vulnerable después de haberla regado, así de chale, ¿con qué cara te digo te amo? Sí, pero Sí, el te te amo negué fue 3 antes. veces. Entonces, la parte interesante, porque yo prediqué unas semanas antes de eso. Prediqué del amor y después prediqué del pollino, Ajá. en Ah, ok. donde decía, ve y desatadlo. Ujú. Entonces, bueno, para servir a Dios hay que estar disponibles y libres. Y libres. Pero la otra parte es la que yo ahora hablaba con la gente y le decía, para amar a alguien tienes que morir a ti mismo. Exactamente. Entonces yo creo que esa parte era imposible no amar a Jesús, ¿no? Entonces hablando de la emoción, lo que sea, pero la respuesta de Jesús de, Señor, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, esto no te lo reveló carne y sangre, es decir, esto no vino de tu inteligencia, esto vino desde tu espíritu. Ok. Entonces, de tener una revelación con Cristo, es imposible quitarte la vida, Ok. ¿sí? Porque mira, decimos, somos salvos, somos cristianos, pero es distinto a decir, tuve mi encuentro con Cristo. Pues yo difiero, pero entiendo tu postura. Ahora ahí te va otra. Yo creo eso. No, sí, está chido. Esa es mi Eso creencia. No me agüito. Por eso están estos espacios, para que podamos. Ahora, Sí. tengo una duda, pero. ¿Ya se acabó la pi? No. No es cierto. Tengo una duda, pero no Pero la no puedo preguntes. preguntar. No, es la última, No, te no, lo no. prometo. A menos de estar seguro. ¿Tú crees que la salvación se pierde? Es que en la cuestión tiempo y espacio es muy complicado decir que se pierde. Bueno, si medio crees que se pierde, sí aplica la pregunta. Mi pregunta porque yo entiendo, yo en mi iglesia no le enseño ni que se pierde ni que no se pierde. Yo les enseño, mira, hay gente que cree que se pierde y estos son los versos que usan. Hay gente que cree que no se pierde y estos son los versos que usan, Hay que Dios te muestre. O sea, yo no impongo, sobre todo Sí, en sí, estos sí. temas controversiales,
aquí porque se presta para dar nuestra opinión, pero... Y nuestra opinión. No, el púlpito en la iglesia no es para dar la opinión, enseñas lo que la Biblia dice y cuando Claro. hay controversia yo enseño todas las corrientes. Pero pero siempre les digo, si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que no se pierde. Pero algo que siempre me ha llamado la atención, a ver si tú me puedes dar un poco de luz al respecto, he visto, o tú clarifícame, que muchos de los que creen que se pierde, pues tienen esta urgencia de estarse arrepintiendo constantemente. Y si termina el día y no me arrepentí a lo mejor del pecado oculto que cometí, ya valí, me voy a perder. Siento que es una forma equivocada de verlo, porque hay veces que no te va a dar tiempo. O sea, vas a en algún momento perderle. En cuanto perdamos la vida, te lo voy a poner así, en cuanto perdamos la vida, seguro hubo algún pecado del cual no te dio tiempo de arrepentirte. Sí, claro. Y no vas a perderte por eso, ¿o sí? No. Ah, Bueno, ok. es que esa pregunta es un poco ambigua, Ok. porque por eso dije, tiene que haber con tiempo y espacio. Por ejemplo, Jesús murió no para que la salvación se acabara, la salvación Sí. es eterna, Exacto. es constante y es diaria y es a todas horas. Pero la palabra que tú ocupas para decir me arrepiento, muchas veces se confunde Es que con como esa para mí el palabra. arrepentimiento real es lo que dice la Biblia, giro de 180 Sí, grados. es un cambio de mente. Y no solo eso, dar frutos, es a lo que voy así de vato. Ujú. A lo mejor la regué, tuve unos segundos para decirle a Dios, chale, perdóname, la regué, y ni tiempo de dar los frutos y ya me morí. Sí, o no. ni tiempo de hacer esa Sí, pero- oración de pedirle perdón a Sí, Dios. pero es que te digo que es ambigua y tiene que ver otra vez con tiempo y espacio. Porque, por ejemplo, a ver, yo siento que soy salvo. ¿Por qué? Porque he visto cambios en mi vida, porque los mismos pecados ya no son los mismos de antes que el día de hoy, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, me enojé con mi esposa y posiblemente pecamos, ¿no? O sea, me enojé, X. dije una Ajá. cosa. Pero no es lo mismo a decir, ¿no? Le fui infiel y otra vez le fui infiel y otra vez le fui infiel, porque eso es parte de una vida de pecado, no tiene que ver una vida de arrepentimiento. Sí, sí, sí. Pero ¿qué te va a dar el arrepentimiento? El tiempo. ¿Sí? Es decir, que una persona que deja de pecar de la misma manera habla de un crecimiento, Sí, claro. porque se arrepintió y cambió su mente para no. Entonces no pierde la salvación por pecar una vez. ¿Sí? Era más. Por eso esa Ok, parte es no, complicada ya de me la responder. respondiste. Era eso. Era esas caídas que de repente No, tienes. no se pierde por eso, porque que- Dios tiene. que, pues pecaste, pero no estás persistiendo en Sí, pecar. porque o sea, dice la palabra que cada mañana nueva es su misericordia. Sí se pierde la salvación cuando alguien renuncia a decir ya no quiero nada contigo y ya acabó. ok. Pero alguien que va caminando en Cristo, comete error, 7 veces cae el justo. De los de tu postura, eres el que mejor me lo ha explicado. Es que por eso digo, tiene que ver Sí. con el tiempo Ok. que te va dando testimonio de un verdadero arrepentimiento. Porque Sí, decir- mi duda era esa. Yo decía, los que piensan así, puta, pobres vatos, ¿cómo le hacen cuando es que es, esos pecados de repente es que es que ambigua. caes, ¿no? Sí, pero es que es no te- ambigua la pregunta, amigo. O sea, no, yo creo que a lo mejor sí lo entienden, pero la pregunta no es clara. Porque sí se pierde si la rechazas, Ah, pero no se pierde porque caíste. Ya, ya te entendí. Se pierde cuando no te arrepientes. ¿Sí me explico? Aunque no pero ¿y si no te da tiempo de arrepentir? No, pues Dios es justo. Dios sabe tu esfuerzo, tu conocimiento. Por eso todo tiene que ver con el tiempo, con tu cambio de mente. O sea, si antes yo hablaba con maldiciones, Te voy a decir por qué para mí estas preguntas. no, y creo que son Pesan. muy padres, amigo. No, pero ahí te va por qué. Cuando trabajas con adictos como trabajo, cuando trabajas con o exadictos, Bueno, tiene más sentido la pregunta. alcohólicos, vato, es un miedo latente. Oye, la mayoría de los que estuvimos en adicciones tratamos de dejarla 1000 veces. No, y caen y recaen. Y luego ahí la llevamos y recaemos. Y luego, no, ahí la llevamos y recaemos.
Entonces, imagínate para un vato que le está echando los kilos y le dices, la salvación se pierde, Sí. y llevaba no sé cuántos años limpio, y ahí la llevaba, y en eso recae, se mete y se muere de una sobredosis. Ni tiempo de arrepentir. Oye, no, pues no te vas a salvar, vato. O sea, por no eso manches. te digo Por que- eso te decía, ¿cómo manejan los que tienen esa perspectiva? No. Eso, no le dio tiempo, venía echándole Bueno, es que- ganas, mostró frutos de arrepentimiento, en un día de flaqueza cayó Sí. y le agarró la sobredosis. Por eso también creo, ahora ya me entiendes más, Sí. lo del desvivirse, porque es así, Sí. tiempos de crisis que de repente y chin, la regó, Es pero que, bueno. ya había mostrado una vida de arrepentimiento, de echarle ganas con Jesús, de crecer en su palabra, de madurar, Sí. dejó las mujeres y se casó por la iglesia, o sea, hizo todo bien Sí. y Pero- recayó pero es y que se murió de una sobredosis. Creo que la pregunta es dura. O sea, decir, es como decir, ¿te vas al cielo o al infierno? En lugar de decir, si pierdes, te salvas, porque es la misma pregunta. Es la misma, sí. Entonces dices, a ver, si la pregunta la cambias y dices, a ver, ¿tú crees que en una decisión vas al cielo o al infierno? Creo que es más clara decir, la salvación se pierde, porque te digo que tiene que ver con tiempo. No sé si me explico. No. O sea, dices, un adicto tuvo que tener frutos de cambio, porque si nunca hubo un cambio, el tiempo te va a decir Sí. que no hubo un cambio. Entonces, Y en sí, eso recae. por eso, pero si no hubo un cambio, tú- Sí, ahí ya yo no se la creo. ahí Ajá. dices, Sí. ¿hay salvación Ahí o yo no hay digo, salvación? no, nunca Eso. fue salvo. Exacto. Para mí Pero- nunca fue salvo. Pero si va bien, bueno, se fue esforzando, Una y cae. recaída y se murió. Por ejemplo, se murió. Bueno, ahí el que va a decir eso es Dios. También eso es en su misericordia y en su amor y en su eternidad. Y en O sea, su... tú no tienes la certeza de decir como yo, se salvó. Es que es duro, amigo. Porque Yo sí también me yo no, atrevo. también yo no digo, ay, el hombre de Dios fue al cielo. Porque tú qué sabes. Sí, pues sí. ¿Sí me explico? Sí. Pero es que son dos como maneras de justificar. Por eso hay un dicho que siempre digo, no las personas que fueron a la iglesia no significa que van a ser salvas, Sí, no. pero tampoco alguien Hay que mucha no vino a la gente no salvo en las iglesias. pero también Y digo, mucho que... Exacto. Dilo. pero hay gente que nunca fue a la iglesia Y fue y salvo, creo que fue salva. como el ladrón de la cruz. Por eso no puedo decir sí, no, sí. O sea, nuestro trabajo es terminar la carrera. Ahora, ¿sabes qué creo ya para rematar? Digo, ya se puso chido. Hablamos temas que luego nos piden siempre y Y no lo nunca decimos. abordamos. Ahí te va lo que yo ya después todavía filosoñando más, llegué a la conclusión. Yo creo que Dios permite a propósito que tengamos estas diferencias por la gente que yo tengo y la gente que tú tienes. O sea, yo tengo amigos que veo cómo sirven a Dios y veo lo que hacen al servicio de Dios, que creen que la salvación se pierde. Y creo que no podrían hacer su servicio a Dios como lo hacen si creyeran como yo. Sí. Y lo mismo lo veo de este lado, no manches. Si yo creyera que la salvación se pierde, aborto la misión, amigo. No, vato, no, ya valí. O sea, ya valí. Soy pecador, tuve recaídas, sobre todo los primeros años cuando caes en drogas. Todo. Entonces, yo todavía hasta lo llevé más allá y pensé eso. ¿Sabes qué? Esas diferencias doctrinales, hasta Dios las permite Sí. porque en su misericordia esa persona tiene que creer así para hacer bien su chamba al servicio del Señor. Sí. Pero no sé si sea muy estúpido o muy abusado, pero eso me hizo también nunca enojarme cuando alguien piensa distinto a mí, y al contrario, Pero- que se me haga interesante el a ver, ¿y por qué lo piensas? Y qué versos ves, Es que aprendemos. dónde lo ves y tal y tal. Y sí, se te amplía el Ajá, el pero- panorama, pero hay gente que se enoja. Pero lo que te dije, pero ¿crees que sigo en esa misma postura de se pierde? ¿No? Estoy explicando que es muy... Sí, por eso te digo que nadie me lo había explicado como tú. Es tan profundo y complejo Para decir sí o no. que no te atreves a decir, sí,
No, esta sí, esta no. Por ¿Te eso- atreves a los casos específicos de la Biblia que te pregunté por lo que me dijiste? Ajá. Yo creo que este Por no, eso- yo creo que este sí porque esto y esto y esto. O sea, analizaste bien me deshebraste el caso de Pedro y Sí. de Judas y me dijiste por qué Judas crees que se perdió. Voy a hablar, tengo una entrevista en línea con un psicólogo cristiano y Ok. habla sobre la depresión, habla sobre la ansiedad y explica, me gustó mucho cómo lo explica, por eso lo invité. Va a ser en línea el podcast, Ah, ok. pero espero que pueda ayudarles. Digo, también no sé qué tanto vaya a profundizar, qué tanto vaya a hacerlo, pero lo que enseña me parece bueno. Ok. Pero sí es importante que desmenucemos esas preguntas, Sí. porque sí aprendemos, pero por eso dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Sí. Esa es una respuesta increíble, porque decir, no estoy seguro, Sí, se De la- vale. pero Pablo dijo, no presumo haberlo alcanzado, que significa no estoy seguro de ser salvo, a lo mejor, dijo, pero prosigo al blanco. Ajá. Esa es mi interpretación de ese versículo. Ah, ok. Es decir, dice, no digo que ya soy como él, Ok. pero yo sigo caminando, ¿no? No sé si esté Yo no hablando lo veo- exactamente yo no de lo veo salvación, yo no lo veo desde esa pero perspectiva, pero de lo la podemos salvación, pero lo podemos viéndolo acomodar, así. porque no pretendo haberlo alcanzado. Entonces, ¿qué significa eso? Ser como él, Yo hacer creo las que cosas sí. que él. Yo creo que sí, porque antes de ese verso está hablando de eso, Pero dice, carácter, de... pero dice, pero prosigo al blanco. Sí, sigo Es decir, echándole ganas. No soy perfecto, no soy como él, pero busco llegar a donde él quiere que yo llegue. Por eso yo siempre le digo cuando, oye, se pierde, no se pierde. Mira, a fin de cuentas, la solución es la misma. Si crees que no se pierde, si crees que no se pierde, échale ganas, vive en santidad para que no lo uses como pretexto para pecar. Sí. Si crees que se pierde, échale ganas, vive en santidad para que no te pierdas. Aunque creo que es una pregunta un poco peligrosa, ¿Qué? la pregunta. Porque, por ejemplo, no tendría... No, pues todas estas preguntas son... son. Pero no tendríamos, por ejemplo, que discutir por eso. Más bien Por nuestro... eso te digo, la solución es la misma, vato, vive en santidad, Exacto. no peques. O sea, Exacto. la Entonces alguien respuesta nos debiera ser pregunta, la misma. a ver, hermano, ¿por qué no va a Pero salir con cada teólogo? Digo, Pero te digo, cuando te desenvuelves en la cárcel, en la calle, en puro centro de rehabilitación, vato, han hecho tanta maldad, hemos caído tan bajo, sí, que estas preguntas que ya después maduras y dices, bueno, sí, es Son una complicadas. tonterito, nos atormentan. sí, vato. por eso lo que Jesús nos manda es hablar de su amor. Exacto. El amor es la oportunidad Cubre para multitud. todos. Sí, exacto. No es el de si se pierde o no se pierde, se alcanza o no se alcanza, quién sí, quién no. O sea, esas preguntas son complicadas. Entonces yo creo que el mensaje central de Jesús pues es el amor. Oye, pero por ejemplo, ¿y si me caigo? Dios te va a levantar, su amor te va a levantar. Y si Dios te va a perdonar. Y si Dios te va a ayudar. Y si Dios ahí está para ti. Creo que es búscalo. Exacto, pero creo que es el mensaje Sí, siempre va a ser ¿Más, el verdad? mensaje primordial. primordial. Pero qué chido de repente tener estos espacios. Pues sí, porque lo padre de eso es que podemos compartir lo que hay en dos iglesias. Sí. No, y Y que con visiones aprendemos. distintas y gente distinta a la que tenemos que abordar, Ujú. porque, como decíamos, coincidimos en que los inconversos son la prioridad. Sí, Y te digo, yo me di cuenta de eso, dije, mira lo que él hace, mira todo. No lo podría hacer si pensara como yo. Ujú. Y luego me puse en su lugar y dije, no, si yo pensara así, no podría hacer lo que yo hago. Entonces dije, este Dios es tan cañón sí, que hasta esas diferencias permite sí. y a su servicio. Ahora ahí te va otra que vale la pena, creo que aclarar, porque ya entramos en esto. Hay cosas que son enfermedades y yo creo que ahí sí, por ejemplo, gente que se ha desvivido específicamente por un desorden químico Ujú. en el cerebro,
pues yo creo que ahí, yo en lo personal creo, pues eso ya Sí, lo evade a él, ya no es espiritual, ya no Sí, es no, chamuco, fue algo- ya no es nada, pues tiene un desequilibrio químico en el cerebro que literal se arregla con una pastilla que no te tomas y te carga el payaso. sí, Entonces, ahí yo creo que sí. es otro rollo. Yo pues. creo que eso, también yo creo que es otro rollo, pero lo que sí creo, amigo, dirás tú, a lo mejor estamos, ¿cómo dices? En desacuerdo, Sí, sí, sí. es que a nosotros nos toca ver por nuestros hijos. Ajá. Y yo creo que muchas veces, y yo sí creo ese tema de las maldiciones generacionales. Ah, sí. No, yo también. Entonces, Yo las he tenido que romper claras, vato. sí, que también es un temazo, ¿eh? No, tenemos que hablar de eso Pero- porque es más poderoso de lo que la gente cree, Y más común. pero ahí te va. Romperlas también requiere, no es una Atención, oracioncita. no, es vato. atención. No es una oracioncita y, ya oré por. No, vato. Sí. Yo me atrevería a decir que es desgastante. Es toda una tensión. Es desgastante. Puede durar toda la vida, Sí. pero A veces es un trabajo de años o te mueres en la línea rompiéndolas, vato. Sí. La neta, sí está perro. sí está muy cañón. Pero Y- sí es importante que ¿Cómo que ves si a la sepamos. próxima hablamos de eso? Para ¿Va? no meternos en eso. Sí. Porque está muy perrón ese tema. Lo hemos tocado así de rómpelas, de existen, pero no hemos profundizado Sí, vamos y a valdría la profundizar. pena. Sí, porque el salmista, bueno, hay un tantito nada más. El tema del salmista tiene muchas. Es muy profundo en ese tema de la sanidad y de la liberación. Sí. Entonces, ese tema de la liberación está También muy vamos a fuerte. entrarle ya. Porque, por ejemplo, ese tema del psiquiatra, sí, yo entiendo que hay temas que necesitan medicar, pero tenemos al médico de médicos. Sí. Pero sí ya es vi un tema, lo abordaste por lo que te dije. Yo Ajá. sé, ¿por qué se fue para ese lado? Ok. pero sí hay temas en donde para que no sucedan en mi casa, Sí, tengo que estar limpio, sí. ¿no? La esquizofrenia es uno de esos. ¿no? Esquizofrenia. Yo creo que son chamucos. Sí, yo también. Completamente. De eso va a hablar el psicólogo que te dije. Qué chido. vato. Pero eso nos va a ayudar mucho. Yo he orado por Porque- chicos esquizofrénicos, sanan, vato. Sí, claro. Eso es algo Y, más y- espiritual no, y que Dios otra sana cosa. todo. O sea, Ajá. temas psicológicos, médicos, Sí. mentales, todo. Pero sí es un tema que tenemos que abordar para que la gente sepa que se tiene que atender espiritualmente. Tienes que ir al doc espiritual. Sí. Tienes que atenderte. Y por ejemplo, hay un versículo, no, ahorita no me acuerdo, pero lo preparamos para dentro de una semana o la otra semana. Pero sí es importante, amigo, que sepamos que el salmista, por ejemplo, habla mucho de las regiones de cautividad. Ujú. Pareciera que está hablando físicamente, Sí. pero está hablando en la cuestión de espiritual, Completamente. donde la gente está enterrada. Sí. Pero hay oraciones que él hizo para sacarlo. Sí, claro. Hay enfermedades, dice la palabra, que mientras hay pecado o hay dolor, Proliferan. los huesos, dice, Sí. los huesos se me secaron. Exacto. No, hay, está hay enfermedades. Hijo, es otro tema, sí, vato. bien chido. Hay enfermedades solo producto del pecado. Sí, Así. De la amargura. Y una es esa. Pues sí, no sabrá describirla. Huesos. osteoporosis, Se secan los huesos. Hay otra, igual Cáncer. la amargura. amargura. Vato. La amargura trae muchas Trae un enfermedades. chorro de enfermedades Por ejemplo, específicas. la artritis. Eso está interesantísimo. Sí, Y nosotros está hemos bien visto- manchado de decir y no todos se atreven porque, oye, yo tengo artritis, te estás manchando. Hay que escarbarle las Sí, maldiciones. y hay que desatarnos de eso, porque la Ujú. palabra de Dios no nos da para que entendamos y la vivamos, sino para que la atendamos y nos hagamos libres. También muchas de las, ¿cómo se llama? Cuando estás bien y de repente te jorobas, bueno, es parte de mucho amargura. mucho de la Amargura es- cuestión de los huesos que te deforman. Sí, la falta de perdón, Ujú. la amargura. Todo eso, Sí, como pasa quedas, vato. sí. Por eso es importante Te hablarlo. drenan, te seca. ¿Has visto a esas personas que así llegaron a la iglesia y hasta estaban verdes? Sí,
verdes, vato, así, Sí, sí, tienen un color también especial. Color de muerto. Y, ajá, Sí. y son libres y hasta Hasta son libres brillan. en Cristo y hasta el color de piel les cambia, te lo prometo. Claro, sí, sí, sí. Y de eso casi no se habla, eso ya No, está no bien se habla. escabroso. Sí, pero bueno, ahora lo que Vamos a hablemos entrarle, pues ya. lo vamos a hablar porque son cosas que nosotros practicamos en la iglesia. Sí. Pero también hay que ponerse en orden, hay que dejar de andar haciendo lo que no se debe, hay que perdonar. Hay que vivir en santidad. hay que vato, ya, congregarse. ¿Qué le hacemos? Sí. Sí, por eso le digo yo a la gente. Por ejemplo, hay gente que dice, pues yo ya sé de Cristo, yo ya. No, pues Yo si voy no ya, es- voy si luego. es No, saber, no. una de las cosas que Dios nos dice es que nos congreguemos, porque el Es oír saludable. es algo Trae fe, increíble. Trae fe, libertad, protección. No, vato. Y luego hablamos de ofrendas y diezmos, porque ahorita hay muchos hablando en contra de eso. No, pues entonces, ¿cómo va a seguir la obra, brutos? No manches. Pero bueno, Entiendo los resentidos que tuvieron un pastor ojéis que Manchado. los exprimió y los explotó. Y bueno, pues ese pastor no fue salvo, así se las va a ver con Dios. Pero los diezmos y ofrendas, pues se ocupan, mato. Si no, ¿cómo la obra continúa? Yo ahorita estoy bien feliz porque a través de diezmos y ofrendas vamos a poder abrir la iglesia de Monterrey y ya compramos bocinas y ya compramos mezclador y ya compramos micrófono y vamos Sí. a pintar y una pantalla y todo el rollo. Se necesitan, pero Sí. deja eso, deja que se necesiten para que la obra continúe. Los beneficios de tú darle a Dios, de sí. ser fiel en esa área, vato, yo no sé que no hubiera podido experimentar la misericordia, gracia y ese corazón desprendido de todos ustedes siendo infiel en esa área. Sí, O sea, pero ¿cómo crees? Satanás está usando teólogos, Satanás está usando maestros, Satanás está usando mucha gente para Pero ¿y cortar la bendición, qué sustento bíblico tienen? que no es obligatorio. Y yo sé que no es obligatorio, ya nadie obliga a la gente, No, pues, pero están promoviendo. Y ahora te voy a decir Oye, de los famosos quién. oye, Ahorita te voy a decir. tampoco no pecar es obligatorio, pues es algo que haces por convicción, porque Dios te dice, vato. Sí, pero dicen que no, porque eso ya es del pasado. Entonces nosotros No, nos pues, si sentimos... llega, y entonces que las palabras de Jesús de cada quien dé conforme propuso en su corazón. Sí, pero lo ocupan para que lo dejes de hacer. O sea, la ¡Qué intención... brutos! Pues si te Y- está diciendo no, que des, y ahora te voy a decir- nada más que ya no está obligado el porcentaje. Da más, hijo del maíz. Y bueno, voy a decir quién, pero lo voy a censurar. ¿A para quién que se- está diciendo eso? No te creo. Y es muy sano en general en su doctrina. Bueno, pero lo voy a censurar No. para que no estén ahí. Está diciendo... Nah, te creo. Sí, Lo bro. voy a investigar. Sí, velo. Está diciendo que no es obligatorio. Bueno, Que eso ya es... Sí, bueno, es que ya lo voy a cortar ahí. bueno, es que yo también enseño que el porcentaje del 10% ya no aplica. Ya Jesús llegó y dijo cada quien dé conforme propuso en su corazón. Sin embargo, como tenemos ese del 10%, oye, pues de jodido da eso, vato. Sí, pero lo que ellos están diciendo, este vato dice es que... Digo, esto ya no lo voy a poner. Sí. Está diciendo Sí, ponlo, que nada si- más no digas el nombre. que si quieres diezmar, diezma completo, si no, no diezmes. Dice que hay 3 diezmos más: el diezmo a los pobres, el diezmo anual y el 10%. Entonces, si vas a diezmar, diezma a esos 3, y si no, mejor no diezmes, porque eso es del pasado. Así tal cual lo dice. Y Está muy grabado. confuso. Está muy pesado. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, creo Está que muy es confuso. enseñar a la gente que eso aún así trae bendición, darle a Dios trae bendición, honrar a Dios, presentarte Pero a Dios. Dice la Escritura, nadie se presente con manos vacías. Sí. No, O sea, lo fraseó muy confuso. Y hay muchos haciendo eso, muchos. Lo fraseó muy confuso. Porque efectivamente ya no hay un porcentaje como tal, pero si tenemos la escuela del Viejo Testamento de cómo era, oye, pues mínimo. el mínimo. Es el mínimo.
Pero no va de porque mínimo vemos- a decir los tres o mejor nada. No, pues no. No, y está ahí grabado, amigo. No. Y así hay muchos. Hasta yo iba a escribir, pero dije, ay, ¿para qué me meto en temas? Patino, gacho. Sí, pues sí. No, te digo yo, no, la bendición de ser fiel a Dios en esa área. Y luego si das de más, por eso da diezmos y ofrendas. Y además... Son dos temas. El diezmo lo das en donde te alimentas, todo. Y además, oye, pues ahí te va una ofrenda para la iglesia en Monterrey, ahí te va una ofrenda. Pero- Nosotros también le damos mucho a la gente que está en necesidad. Pero sí es un tema peligroso, porque imagínate que creas que todo lo que dices es verdad. No, tenemos que siempre estar Vigilados. Deja eso. Tenemos que siempre, yo siempre le digo a la iglesia, no te tragues todo lo que te estoy diciendo, porque la puedo regar. Es tu obligación que lo que yo te estoy diciendo Está en la Biblia. lo investigues en la Biblia. Según yo, pues por eso doy también bosquejo. Te decía que el bosquejo me ayuda un chorro a no desviarme del asunto y todo. Pero sí es obligación de nosotros estar consciente que la podemos regar y decir barrabasadas y tratar de no hacerlo estudiando y dando la Biblia. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Sí, pero también no es no creer todo lo que ves en internet. Sí, sea no. quien sea, Sea cualquiera quien se sea. puede volver loco. Sí. O sea, si empezamos a decir cualquier tarugada un día, déjenos de ver, Pues sí, la neta. pero tratamos de estar vigilados, y digo vigilados en un concepto sano de decir, oye, bro, creo que ya no estamos locos, ¿no? Estamos locos, pero por Cristo. Estuvo muy chido, Jerry. No vayas a quitarlo del final, solo censura el nombre y nombre censura. del- Está bueno, familia. Bueno, familia. ¿Terminamos o querías hacer algo No, más? ya. Hablamos de Ah, ¿de qué dijimos que vamos a hablar próximo? de las maldiciones Maldiciones generacionales. generacionales. Va a estar bien bueno y lo han pedido. Y va a estar chido. Pues a trabajar. Cámara, banda. ¡Pau! Échate un pau, bendiciones. Pau, bendiciones. ¡Oh, sí! Quieren dar miedo, pero el miedo ya no manda. Rompo cadenas, quemo sus dogmas. Y desde el púlpito conda suenan las bombas. Libertad. Libertad.